Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo una excelente noche. Hoy con buenas noticias. La unidad de inteligencia financiera ya frenó a los que estaban haciendo fraudes con tarjetas del bienestar falsas. Recordemos que hace algunos días circuló mucho esta información que en algunas partes del país estaban regalando tarjetas con el logotipo de la Secretaría del Bienestar diciendo que eran apoyos por parte del gobierno por el tema de la pandemia, y eso era completamente falso. Los estaban estafando, les estaban exigiendo que depositen dinero en un Oxxo para poder activar ese plástico, un plástico que es completamente falso. Una vez que se vio o que se empezó a hablar sobre este tema, se empezó a alertar mucho que esto estaba creciendo por todo el país, que este fraude estaba avanzando y estaba avanzando por todo el país. Entonces, una vez que se empieza a hablar de esto, justamente la Secretaría de Bienestar denuncia esto a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy ya se dan resultados sobre esto. ¿Qué pasaba? Ya estaban alertando los fraudes con las tarjetas del bienestar. ¿Y qué hacían estos señores? Pues iban, tocaban a la puerta de tu casa, había un plastiquito como este que estás viendo aquí en la pantalla, con el nombre de COVID, con los logotipos del gobierno, con las insignias del bienestar, y te decían, a ver, el gobierno ya está entregando apoyos para tener tu despensa y puedes hacer compras en muchas tiendas. Entonces, lo único que tienes que hacer es depositar 300 pesos a esta cuenta de Oxxo y tu tarjeta se va a activar. Mucha gente empezó a caer y esto se empezó a ver más en Chiapas. Una vez que se denuncia todo esto, la Unidad de Inteligencia Financiera logró rastrear el autor de todo esto. Y ya él bloqueó sus cuentas bancarias relacionadas con este fraude. Hoy se sigue investigando, dice por acá, en el estado de Chiapas, supuestos defraudadores visitaban domicilios particulares para ofrecer la entrega de tarjetas alimentarias falsas a cambio de un depósito de 300 pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó bloquear la cuenta bancaria de una persona relacionada con el fraude realizado con la entrega de tarjetas falsas de apoyos sociales a cambio de dinero durante esta emergencia del COVID-19. El fraude inició en redes sociales, pero en el estado de Chiapas escaló mediante la visita de supuestos defraudadores en los domicilios particulares para ofrecer la entrega de esta tarjeta falsa a cambio de un depósito de 300 pesos que los interesados debían hacer en una tienda de conveniencia. Esto es lo que se vio. Hoy, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha detectado que este tipo de fraudes tiene mayor incidencia en el estado de Chiapas y ya se rastrearon los movimientos y se logró bloquear esta cuenta bancaria. Fíjense nada más. Sin duda son buenas noticias porque este fraude estaba creciendo, no solo en Chiapas y de forma domiciliaria, sino también por todo el país. Entonces, hay buenas noticias sobre esto. Aquí dice, Hacienda congela cuentas ligadas a tarjetas falsas de apoyos para el COVID-19. Esto ocurrió en Chiapas, inició en las redes sociales, pero de repente se les hizo más fácil empezar a visitar puerta por puerta y hacer este fraude. Entonces, no caigan ustedes en este tipo de fraudes. Hagan sus trámites en las dependencias oficiales. No hagan sus trámites con personas desconocidas. Vayan directamente a la dependencia a preguntar si les están ofreciendo tarjetas de este tipo. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, en medio de la pandemia, está trabajando muy duro. Lo quiero decir así. Sigue trabajando muy duro. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha puesto en los reflectores en la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque está trabajando de forma incansable. Ahora anuncia esto que estamos viendo en la pantalla. Santiago Nieto dice que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de Ovidio. Así lo están reportando. Y dice aquí,
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que se le congelaron las cuentas a Ovidio, así como a otras personas vinculadas a esos grupos, y ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Él dice, nosotros le congelamos las cuentas y a 330 personas vinculadas a este grupo y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras, dice el titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto. Hoy también empezó a circular mucho esta información justamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien hoy está diciendo que ya se está abriendo la posibilidad de iniciar pesquisas contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Santiago Nieto, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ve posible iniciar investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de Hacienda Luis Videgaray como consecuencia de las distintas pesquisas por graves casos de corrupción contra funcionarios del anterior gobierno, donde se dice, la corrupción era una forma de hacer política en el gobierno mexiquense. Esto lo dijo Santiago Nieto en esta entrevista con este diario El País. Y dice, Nieto fue cuestionado sobre las pesquisas contra Luis Miranda, Gerardo Ruiz Esparza, Rosario Robles, y después de ellos seguirían Videgaray y Enrique Peña Nieto. Y dijo, yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Las cosas, dice, los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar. Hoy Santiago Nieto está dando esta impresionante noticia donde dice, no vamos a solapar a nadie. Si hay que investigar algo, lo vamos a hacer. Santiago Nieto aclaró que hasta este momento, en las investigaciones contra el exsecretario de Desarrollo Social Luis Miranda, compadre de Enrique Peña Nieto y uno de sus más cercanos, no han aparecido elementos que vinculen al exmandatario, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Sostuvo y enumeró que este exfuncionario está relacionada con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad. Además, que está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros estados, y está relacionado con un tema de huachicol. Fíjense qué graves acusaciones. Luego hizo un comentario que puede ser interpretado como un reproche a la Fiscalía General de la República, con cuyo titular, Alejandro Gertz Manero. Nieto ha tenido diferencias con sus públicas y dice, podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales. ¿Qué está queriendo decir Santiago Nieto con todo esto? ¿Qué está queriendo decir? Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que hoy ya se está hablando sobre todo este tema, y habló muchos otros temas como el tema de Media Mora. También habló que si llegan investigaciones, o sea, se tiene que hacer investigaciones sobre el caso del hijo de Bartlett, pues se harán, se tienen que hacer. Habló un poco sobre el caso García Luna. Sin embargo, de las cosas hoy más relevantes de lo que estamos viendo es que ya se congelaron las cuentas de los que estaban haciendo fraudes con las tarjetas falsas de bienestar y se están colgando de la pandemia. Y por otro lado, hoy están abriendo ya la posibilidad de empezar una pesquisa, empezar una investigación en contra de Enrique Peña Nieto y de su funcionario muy cercano, quien fue secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Estas sin duda son noticias buenas para todos los mexicanos. Santiago Nieto sigue en los reflectores. Santiago Nieto no para de estar en los reflectores por todo este trabajo que está haciendo. Hoy, en plena pandemia, sigue chambeando y él está dedicado a su chamba. Él está dedicado a hacer lo que le toca. Investigar actos de corrupción. Seguir. Congelar cuentas si hay actos de corrupción.
Amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. Muchas gracias por ver este video. Gracias también por darle manita arriba a esto, ya que esto ayuda a que le lleguemos a más personas. Y por supuesto también, gracias por suscribirse a 24 Noticias Juca, donde estamos publicando información todos los días. Que tengan excelente noche y nos vemos en una próxima nota. Bye.